con el doctor César Sanabria, titulado Colección Ósea Humana de referencia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, alcances científicos, logros y perspectivas. En cuanto al doctor César Sanabria, vamos a hacer una un breve resumen de sus estudios académicos. Es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, tiene estudios de posgrado en especialización de antropología forense también de la Universidad Nacional, especialización en investigación criminal de la Facultad de Criminalística de la Escuela Nacional de Policía General Santander, tiene un diplomado en gerencia de la investigación criminal de la Escuela Militar de Cadetes, es magíster en antropología física y forense de la Universidad de Granada, España, y es doctor en evolución humana, antropología física y forense de la Facultad de Medicina de la Universidad Granada de España. Agradecemos al doctor César su presentación y el compartir con nosotros este excelente trabajo que es la colección ósea del Instituto. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, yo les voy a comentar aquí hoy, como lo dijo aquí la doctora Liliana, pues sobre un proyecto pues que es de conocimiento pues no de todo el instituto, pero sí de muchos de sus funcionarios. Es un proyecto que reviste pues mucha importancia a nivel científico para las ciencias forenses y también para la pericia del instituto, y también para otros aspectos legales que yo voy a dejar a su consideración más adelante. Bueno, creo que me va a tocar pedirle la ayuda a alguien que me ayude a las diapositivas, sí. Bueno, entonces yo voy a ir de lo general a lo particular. Son algo así como 44 diapositivas que las voy a comentar de manera un poco ágil, dado el tiempo que tenemos destinado para esa actividad, y también para que para que puedan hacer algunas preguntas si tienen algún interrogante acerca de la misma. Entonces, definición de las colecciones de referencia. Entonces, una colección de referencia es un conjunto de especímenes conocidos, colectados para fines de investigación y que posteriormente van a ser útiles como referencia precisamente para lograr hablar de otros individuos que se lleguen a encontrar a posteriori, similares a estos de una colección. Entonces hay diversidad de colecciones. Tenemos colecciones a nivel vegetal, de animales, insectos, reptiles, anfibios. Estas colecciones, también hay colecciones vivas, como por ejemplo las que tienen en los viveros, en los jardines botánicos. También hay bancos biológicos en miniatura, como son los bancos genéticos. El Instituto de Medicina Legal tiene uno muy importante donde se han realizado estudios poblacionales con el previo consentimiento de las personas que han firmado un formato para ello. Siguiente. Anterior. Bueno, entonces hay algo predominante en esas colecciones, y es el tipo de individuos que hay, y predomina también en ellos es que existe una persona que es el curador, que es el encargado pues de cuidarla. Básicamente de ahí nace el término, de cuidarla y en general de darle una adecuada administración, de hacer investigaciones él mismo y de apoyar para que muchas personas también acudan a las colecciones, a la colección que está curando, precisamente para que sea de provecho a la comunidad. Siguiente. Desde hace más o menos 3 siglos, desde el siglo quizás de 17, se iniciaron las colecciones. Una de las más famosas, o digamos que inició con esto de las colecciones y las clasificaciones, fue precisamente Linneo, quien habló de la taxonomía. Hizo una clasificación piramidal de las especies vivas, dejando a los primates, a los seres humanos. Primates equivale a primero, ahí estamos incluidos como homínidos, el ser humano en la punta de esa pirámide, y desde ahí él inició las respuestas para clasificar a las especies precisamente, y con él digamos que podríamos decir que se iniciaron las colecciones. Siguiente. Entonces, ¿qué es una colección humana? Una colección ósea humana de referencia, pues es un grupo de cadáveres de origen humano,
recolectados con fines de investigación biológica y de manera particular para hacer estudios de tipo poblacional, lo cual no quiere decir que no se puedan realizar estudios a nivel individual, como ya también los hemos realizado con esta colección. ¿De dónde proceden las colecciones? Pueden los cuerpos de las colecciones óseas humanas, pues de yacimientos arqueológicos, históricos, contemporáneos, en contextos judiciales, estos últimos, de hospitales, de muertos de guerras, cementerios. A propósito de guerras, pues hay una gran cantidad de yacimientos que están esperando que ustedes, como futuros antropólogos y muchas personas, colegas de acá, pues vayan a excavarlos. Tenemos uno muy famoso en Santander que ya está ubicado, que es el de la guerra, en la guerra de los, creo que de los 1010, no, una guerra que no me acuerdo, la batalla de Palo Negro. Ahí hay una gran cantidad de individuos. Ahorita recientemente estamos explorando unos sitios en otro punto de Santander, de otra batalla muy importante donde hay más o menos 300 muertos. Esa se llama la batalla de... no me acuerdo el nombre, pero les voy a contar la historia porque es muy importante recuperar ese yacimiento. El 4 de agosto ¿cuándo fue la batalla del puente de Boyacá? 19 o 18. Bueno, en fin, 4 días antes venía un general llamado Lucas González con 800 hombres a ir a desplazarse a la batalla esta de Boyacá, que fue muy importante para el país. Resulta que allí en Charalá murieron 300 personas porque ellos se enfrentaron a ese personaje, a todos esos soldados. Si no hubiera ocurrido eso, las cosas hoy serían diferentes, estaríamos hablando con un acento diferente, seguramente. Hubiéramos perdido esa batalla de Boyacá, entonces hay que ir a rescatar eso. De los institutos anatómicos forenses o institutos de medicina legal también proceden muchas, parte de las colecciones óseas, no solamente de colecciones óseas, sino también colecciones de tejido blando. No sé si aquí las tengan tipificadas como colecciones, pero he visto gran cantidad de cerebros, o en algún tiempo vi cerebros por allí en la sala de necropsias. Se guardan tejidos de muestras de pulmón, de corazón, cerebro, en fin. Podríamos incluirlo dentro de las colecciones en la medida que tenemos razón de su procedencia. Esa es la particularidad de las colecciones. ¿Para qué sirven las colecciones? Es decir, ¿para qué? No podríamos clasificar para ese programa de Discovery de los acumuladores, que es una cosa completamente diferente, ¿no? Que unas personas que les gusta coleccionar, vivir con muchísimos animales, gatos, otros viven con ratones, otros tienen muchas mujeres, coleccionan cosas, pero en este caso hay unas aplicaciones muy claras, muy definidas, y dependiendo de la disciplina donde lo veamos, pues así va a ser su aplicación. En la medicina, por ejemplo, todos los médicos aquí presentes saben que hay unas piscinas, que hay unas morgues donde hay cadáveres, para que los estudiantes aprendan anatomía, para que conozcan los diferentes sistemas, y como material de referencia en general para los estudiantes e incluso para algunos residentes que tienen que devolverse a la universidad a hacer prácticas. En lo que respecta a ciencias humanas y más especialmente a antropología biológica, pues nos sirve para establecer la variabilidad ósea dental de las poblaciones, para hacer estudios de trauma, de patología ósea, y también para hacer estudios genéticos poblacionales. Esta colección también está aquí disponible para que se puedan adelantar estudios de tipo poblacional. En las ciencias forenses, todo esto se ve reflejado precisamente, todos estos estudios, precisamente para apoyar los procesos de identificación de los cuerpos en condición de no identificados, para conocer un poco más de lo que es la patología a nivel macro, a nivel micro, para conocer procesos de reparación, remodelación ósea ante eventos traumáticos en hueso. Y para esto, especialmente para desarrollo y producción de conocimiento científico a nivel institucional. Siguiente. Yo rápidamente les voy a mostrar algunas colecciones así como, entre comillas, famosas, de las más conocidas. Siguiente. Donde se han realizado una gran cantidad de estudios que, de hecho, de la colección humana de esta Hartman Todd, que está en el Museo Cleveland de Historia Natural en los Estados Unidos, tienen más o menos estas cifras de cadáveres. Revistas de periódicos científicos como el Journal Forensic Science, el Forensic Science International y otros journal se han surtido de ahí es decir, investigadores se han surtido de esas colecciones, de esa colección, siguiente, para realizar, siguiente,
para realizar investigaciones. Aquí tenemos otra también, la colección Terry, también es del Museo Smithsoniano, también tiene una buena, estas cifras están un poco cambiadas, es decir, han aumentado con el tiempo, estas cifras no son de este año, y tienen una clasificación de todas estas personas, saben de dónde vienen, quiénes son, tienen alguna información. Siguiente. En Portugal también hay otra colección muy importante, también ha sido objeto de estudio de muchos investigadores y de diferentes disciplinas para estudios precisamente poblacionales, es decir, ya están caracterizando a la población portuguesa en este contexto. Siguiente. Y aquí hay una que es de las más grandes que hay en el mundo. Lamentablemente, a nivel histórico, México es uno de los países que más muertos ha generado en América. Tienen una cifra de más o menos 20.000 cadáveres esqueletizados, pero estos cuerpos proceden de individuos prehispánicos, incluso tienen individuos de la conquista española. Es muy... Pues llama mucho la atención que siendo México uno de los países pioneros de la antropología biológica, especialmente en estudios antropológicos en personas vivas, en biométricos, el campo forense pues no ha sido muy explotado y ahora pues las cosas están cambiando precisamente porque están atravesando por una situación, un fenómeno social de violencia muy similar al que se vivió aquí en la década de los 80s y los 90s. Muchísimos muertos, pero poco entrenamiento forense. Es algo que contrasta si tenemos en cuenta que ellos son pioneros en el estudio de la anatomía ósea, de la variabilidad humana a nivel centroamericano. Entonces llama mucho la atención. De hecho, acaban de fundar una carrera en la UNAM, que aquí estuvieron visitándonos unas personas de las organizadoras, una maestría un pregrado, en ciencias forenses. Te están apoyando también del instituto, asesorándose también y de varios institutos a nivel latinoamericano y de Estados Unidos para hacer de ella pues la mejor carrera. Siguiente. Aquí hay otras colecciones también famosas, podemos pasarlas, está la de Grecia, hay otra en Sudáfrica, la colección de Pretoria, la colección Raymond Dart también en Sudáfrica, que lleva su nombre precisamente porque la inició uno de los precursores de los paleoantropólogos más importantes que ha habido en el mundo, que nos ha contado cómo es que ha sido la historia de la especie humana en el mundo, desde cuándo venimos, de dónde venimos, para dónde vamos. Aquí todos tenemos perfectamente claro hace cuánto existe la especie humana en el mundo, ¿cierto? ¿Cierto, doctora? Bueno, como todos lo saben, no lo vamos a discutir. Entonces está la otra colección muy humana que está en AFIP, en el Instituto Americano de las Fuerzas Armadas. Hay más o menos 2.200 cadáveres también esqueletizados. Esta colección es manejada por médicos y por antropólogos. Uno de ellos nos visitó aquí hace algunos años, Tony Falsetti, también es uno de los responsables de esa colección. De todas estas, la utilidad han sido los estudios poblacionales principalmente. Siguiente. Bueno, ¿qué antecedentes nacionales hay aquí de colecciones óseas en el país? Pues realmente una colección ósea con las características como las que les voy a comentar más adelante de la colección del instituto, pues no hay hasta el momento. Siguiente. Entonces, pero sí hay otras colecciones, por ejemplo el Museo Arqueológico de Sogamoso tiene una serie de individuos prehispánicos que también han aportado una información muy importante acerca de lo que ha sido el conocimiento de la osteobiología de la población colombiana. Aquí estamos hablando de muiscas en estos esqueletos de Sogamoso. En la Universidad Nacional también hay colecciones también varias importantes. Tenemos individuos de la colección de Checua, son más individuos de hace 8.000 años, y también tienen algunos casos actuales que también han sido donados en algún momento fueron donados por el cementerio. Sin embargo, pues allá el espacio para este laboratorio es reducido y no han logrado incrementar esas cifras. Tuvieron también una población contemporánea muy importante, que son 30 y pico de los cadáveres que fallecieron en el Palacio de Justicia, ya fueron recientemente entregados. Y está la colección ósea, bueno, yo lo llamo colección realmente, pero sí es una colección, pero oficialmente no se llama así, es una serie de 600 esqueletos que fueron recuperados en Tibanica, que ya están siendo examinados por expertos, de antropólogos,
también y desde diferentes perspectivas. Iniciaron pues un poco, diría yo al revés, empezaron analizando el contexto, todo el ajuar funerario, todo lo que venían con esos muertos que fueron encontrados allí, y ya se están adelantando estudios genéticos, estudios de paleopatología, en fin, le están sacando mucho el jugo académico a estos individuos y están produciendo nuevo conocimiento de cosas que no, eventos que no conocíamos, eventos biológicos que desconocíamos de la población muisca. En general podemos decir que muchos de estos individuos se encuentran incompletos, lamentablemente. Ustedes saben que el suelo, la tafonomía hace lo suyo, entonces algunas veces no permiten realizar todos los estudios que quisiéramos. El otro grave problema es que las investigaciones resultantes de aquí generalmente no son aplicables a poblaciones contemporáneas como la nuestra, es decir, en el contexto forense, pero sí brindan mucha información acerca del pasado. Siguiente. Desde la Universidad Nacional, desde la especialización que hubo en antropología forense, pues se realizaron muchas investigaciones, calculamos que alrededor de 50. Y se intentaron hacer estudios también poblacionales, pero sin embargo por las premuras de la academia, que hay que entregar la monografía pronto, entonces las muestras que conforman el universo de estas investigaciones pues no es mayor, pero sí aportan mucha información para los casos forenses. Siguiente. Entonces a continuación yo les voy a hablar de cómo nació la colección ósea. La colección ósea nació por medio de un convenio interadministrativo que firmó el Instituto de Medicina Legal en el año de 2009, estaba la administración del doctor Pedro Franco Mas. El convenio pues se firmó, como les digo, en el 2009, el siguiente. Va hasta el 2014. Todos se preguntaron, muchos se han preguntado esos cuerpos de dónde vienen, a dónde están los familiares. Aquí estamos hablando que esta colección está conformada, este proyecto 615 fue numerado como 615, un proyecto de investigación, culminó el 31 de diciembre del año pasado. En este momento no es ningún proyecto, estamos ahí en stand-by y les voy a explicar ¿por qué? Todos los cadáveres que conforman esta colección son personas completamente identificadas. Tenemos absolutamente todos sus datos. Sabemos cuándo nació, cuándo murió, de qué se murió. Son cuerpos que son entregados precisamente porque existe una norma que básicamente dice que cuando usted va y entierra a su tía o a su primo, lo que sea, en un cementerio distrital, tiene que reclamarlo a los 4 años. Los cementerios distritales lo que hacen es arrendarle a usted la bóveda, y si la persona no va a los 4 años, entonces ese cadáver, la norma dice que buscan al familiar, le dicen, oiga, se cumplieron sus 4 años, los 4 años de la inhumación del cuerpo o de la depositación en el cementerio. Entonces si la gente no va, el familiar no va, el cuerpo, la orden es incinerarlo. Entonces nosotros estamos cumpliendo aquí, o el instituto está cumpliendo una doble labor ahí, es decir, una labor científica y una labor social, precisamente porque esas personas que no fueron a reclamar a su muerto, ellos ya perdieron la oportunidad de reclamarlo. No obstante, el hecho de tenerlos aquí en la colección implica que más adelante pueden venir a reclamarlo, pues no al instituto, van al cementerio, el cementerio nos lo solicita y nosotros le devolvemos ese cuerpo. Ya ha ocurrido, hemos devuelto aproximadamente 3 cuerpos, 3 cuerpos hemos devuelto a sus familiares. Entonces esto es una segunda opción realmente, aunque no se puede volver como una costumbre, es decir, el instituto no puede recibir todos los cadáveres que a los 4 años cumplen su inhumación, porque, es decir, los recursos institucionales no soportarían esa carga. Entonces, ¿cuál fue el objetivo principal del proyecto 615? Pues conformar una colección, la llamamos una primera fase. El objetivo era recolectar 600 cuerpos de individuos adultos, hombres y mujeres. Es decir, tenemos individuos desde los 18 años hasta una mujer de 104 años que tenemos allí. Una señora que era bióloga, no sé, por algo se demoró tanto tiempo en vivir. Entonces ya recolectamos los 600 cuerpos. Listo, siguiente.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales de la colección? Pues básicamente investigación, que el instituto adelante investigaciones de tipo poblacional para establecer precisamente los estándares óseos y dentales de población colombiana. Esas son las principales investigaciones que se requieren realizar. Bueno, no las principales, sino como que las que necesitamos darle prioridad. Para establecer estándares sociooccidentales, pero precisamente de variables biodemográficas. Saber cómo es que se desarrolla, cómo es el desarrollo óseo, por ejemplo, de una persona entre los 18 a los 23 años, a los 25 años. La colección, las características de la colección precisamente nos van a permitir establecer, hacer ese tipo, nos han permitido hacer ese tipo de estudios. Siguiente. Entonces, el proyecto en su primera fase se había comprometido con recolectar 600 cuerpos. Esa era la misión, es decir, recolectarlos, desbridarlos, rotularlos, inventariarlos, fotografiarlos, radicarlos en una base de datos. Aquí obtuvimos una serie de ganancias, entre comillas, algo que no teníamos presupuestado, pero que demuestra, es un argumento más para decir que sí está funcionando muy bien, este proyecto funcionó muy bien, con el apoyo permanente del instituto. Absolutamente todos los recursos fueron pagados por el instituto. No tuvimos, por el momento no hemos tenido apoyos externos. ¿Qué se ha hecho? Entonces, esto no estaba presupuestado, que se desarrollara investigaciones poblacionales, y no obstante, en el año 2011, a principios del 2011, o el 2012 creo, se desarrollaron una serie de proyectos con el apoyo de CITAP, con la participación de investigadores del CTI, de la Fiscalía, de Medicina Legal y de la Policía Nacional. Aquí vinieron odontólogos, vinieron patólogos, incluso antropólogos, muchos. Participamos en este proyecto y se generaron 15 proyectos dentro de ese gran proyecto que fue numerado el 763. Ya los resultados fueron expuestos en Atlanta durante un congreso internacional muy importante para todos los que trabajamos como peritos en las ciencias forenses. Se han desarrollado 3 proyectos de investigación para obtener tesis de posgrado a nivel internacional, otras 2 para optar por el pregrado a nivel nacional. Tenemos pues hay inscritos actualmente 2 proyectos del Boston College, que todavía estamos ahí en esa cuestión, de personas que quieren hacer una investigación para optar al grado de PhD. Y hay un proyecto internacional inscrito, pues es bastante importante, está patrocinado por el Instituto Smithsoniano de Washington. Está participando pues el presidente de la Asociación Americana de Ciencias Forenses y otras 2 personas. Va a generar mucha información de gran utilidad para el país, y no solamente para el país, sino para estar relacionado también con ontología y antropología, y va a dar mucho de qué hablar este proyecto seguramente el año entrante que lo terminemos. Siguiente. Bueno, hay otra cosa también importante, que la colección, y con el apoyo de la jefatura del Grupo Nacional de Patología del Dr. Vivas, hemos tenido acercamientos con JPAC. Para los que no sepan qué es JPAC, pues es esto que está entre paréntesis. Ya, pasemos. Entonces, JPAC, allí se encuentra el laboratorio de identificación más grande que hay en el mundo. Allí están identificando a todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, todos los soldados norteamericanos. Entonces allá hacen un trabajo conjunto de antropología, de medicina, de patología, de arqueología. Van a diferentes regiones de Asia a hacer arqueología para buscar los muertos, los traen acá. Y hay una buena cantidad de antropólogos allí, médicos y odontólogos, tratando de identificar esos cuerpos, genetistas, y la misión es entregarle finalmente el cuerpo a los familiares que aún sobreviven de este evento. Entonces es muy importante tener ese contacto con esas personas, porque ellos ya han mostrado su interés. Es decir, esta colección ya está ganando cierto reconocimiento a nivel internacional, y ya es sabido, es decir, todas las bondades que puede generar, todos los frutos científicos que puede generar, y que pueden ayudar a todos los institutos de medicina legal de todo el mundo, precisamente porque genera información que permite dar respuestas a los interrogantes que generan los muertos, los cadáveres complejos. Es eso. Entonces, el hecho de que ellos vengan aquí, hagan investigación y en población colombiana y generen resultados, pues es algo muy positivo.
Y hay otro proyecto también, que es un proyecto macro, que también estamos adelantando conversaciones ya entre el Instituto, la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe, precisamente para adelantar estudios poblacionales en individuos subadultos, que esos individuos subadultos en este momento no los tenemos, pero los vamos a tener y en una buena cantidad, ya les explicaré más adelante. Siguiente. ¿Quiénes se benefician de la investigación? Pues toda la sociedad colombiana, es decir, todos somos potenciales víctimas de que nos desaparezcan a un familiar y que ese familiar lo encuentren después, como lo conviertan en un cadáver complejo, lo conviertan en un esqueleto, lo conviertan en un cadáver en adiposira, en un cadáver carbonizado. Entonces todos los proyectos, todos los resultados de investigación que se hagan de aquí en adelante pues van a ser utilizados en las salas de necropsias y posteriormente pues apoyarán los procesos de identificación y van a ser útiles en su efecto consecuentemente con toda la población colombiana. Los familiares de personas reportadas como desaparecidas también actualmente, las ciencias forenses, pues vamos a disponer de estándares de calidad. Y esta última que ya le había comentado es que los familiares también tienen una segunda opción, ¿no? Aunque realmente eso es un evento que no, ya la experiencia lo ha demostrado, entre 2009 y 2013 pues solamente 3 casos han sido reclamados. Este fenómeno ocurre por varias razones. ¿Por qué la gente no reclama los cuerpos? Algunos se quieren olvidar, eso lo hemos supuesto, algunos se quieren olvidar del asunto de esa muerte violenta o de la muerte de su familiar. Otras personas sencillamente no tienen el recurso económico porque hay que pagar en el cementerio para sacar el muerto, para sacar el cadáver, y hay que pagar la exhumación y si es necesario la incineración para introducirlo en un osario. Siguiente. Bueno, siguiente. Hasta ahí. Otra más. Entonces, algunos mitos que se deben superar, es decir, esto es una cuestión a nivel internacional. Algunas personas, algunos gobernantes, algunos miembros de diferentes fuerzas como son la defensa civil, los bomberos, algunas otras personajes, creen que los muertos infectan, que los muertos contaminan, y esto es un mito. Esto es un mito que ya ha sido constantemente. Alcanzamos a darle otro. Eso. Es un mito que ha ocasionado gravísimos problemas de tipo social por mantener esa creencia de que los cadáveres contaminan. Entonces el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se han dado la tarea de tratar de derribar este mito. Yo por eso traje a colación estos 2 artículos de Morgan y de Villet de Goyet, epidemias causadas por los muertos, el mito de los desastres, que no quiere morir, algo así. Juan Manuel, ayúdame. Y este otro, y las enfermedades infecciosas, los riesgos de enfermedades infecciosas procedentes de los cadáveres después de los desastres naturales. ¿Cuáles son los problemas que genera ese mito, esa creencia? El principal es que lo primero que ocurre cuando hay un desastre masivo, el más avispado de la comunidad se le ocurre, no, esos cadáveres epidemias vienen, hay que introducirlos en una fosa. Entonces lo primero que hay es equipo de retroexcavadoras, hueco, y al hueco todos. El grave problema, y es el Comité Internacional de la Cruz Roja el que ha incesantemente pues insistido en ello, los cadáveres no deben ser, resultantes de desastres masivos, no deben ser tratados de esa manera, porque eso va a generar unos costos muy elevados para los procesos de identificación. Es decir, es muy diferente si el cadáver si no se le puede hacer la necropsia inmediatamente, es muy diferente si lo tenemos que inhumar de afán, pues inhumémoslo pero en una bolsa y coloquemos algún tipo de marca para que posteriormente puedan ir y sacarlo y hacerle la necropsia. Entonces esto genera unos riesgos económicos bastante altos y el impacto social también es elevadísimo. Un ejemplo que lo digo hoy que es 2013, va a pasar en Haití. En Haití ocurrió esto. En Haití inhumaron de forma masiva muchísimos muertos. Ahorita no los reclaman porque la opinión internacional dice que murieron familias enteras, y eso es cierto. Pero en algunos años, ustedes se acordarán de este servidor,
de este humilde servidor, y se van a dar cuenta que van a tener que invertirse grandes cantidades de dinero porque van a haber personas exigiéndole al gobierno y a las entidades, diferentes entidades, que requieren su muerto para desarrollar todo su proceso de duelo, que es la velación, el entierro, en fin. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces yo aquí, a propósito de todo ese tema, entonces cito esos dos artículos. Las personas interesadas, pues ya había pensado en fotocopiarlo, pero me acordé que está prohibido sacar fotocopias y es mejor ahorrar papel. Un árbol no hay que dañarlo. Entonces, el que guste ver esos artículos, entonces yo se los envío por medio electrónico. Me lo solicitan a mi correo y ya. Entonces, ¿qué dicen ellos? Yo saqué un pequeño resumen. Estos son cadáveres. A ver, esos artículos, ¿qué es lo que dicen? ¿O qué es lo que dice el Comité Internacional de la Cruz Roja? Y en el proyecto de Missing the Right Now, ellos mencionan, aparte de estos comentarios, acerca de que los cadáveres no generan epidemias. Esos cadáveres, pues claro, ese es un cadáver de la colección. Está lleno de líquido de purga, está, como dicen, en su salsa, está flotando sobre todo ese líquido, sangre, agua, en fin. Siguiente. Es otro, vienen en diferentes estados de descomposición. Este cadáver si está descontextualizado y se lo colocamos a un equipo que esté conformado por un médico, o antropólogo, ontólogo, radiólogo, en fin, durante una necropsia, es curioso, ¿no? Lo que hace la tafonomía, engañaría mucho. Todos estos cadáveres que ustedes ven aquí no proceden de ningún desastre masivo. Son cadáveres que han fallecido hace 4 años. Entonces, siguiente. Entonces, lo que dicen los artículos, básicamente, y los utilizo, este es otro cuerpo. Siguiente. Ese es el proceso que realizamos nosotros. Como pueden ver ustedes aquí a estas dos personas que han apoyado este proyecto, son personas que ha contratado el instituto. Han habido estudiantes de antropología y de todo. El producto final es este, un cadáver completamente esqueletizado. Se utilizan diferentes métodos. El primero pues es desbridar manualmente con cuchilla, bisturíes, en fin. Después pasan a un proceso de hervido. Algunos cadáveres, porque no todos ingresan así. Otro mito que hay aquí en el instituto, que todos esos cadáveres ingresan así y huelen muy mal. Dicen, siguiente. Entonces eso es lo que se cree, que los cadáveres generan todo este tipo y efectivamente pueden llegar a generarlo, pero aquí estamos hablando de cadáveres procedentes de desastres masivos, tuberculosis, estreptococo del grupo A, gastroenteritis, encefalopatías, bueno, hepatitis, siguiente. Sin embargo, se requiere de varios factores para que una persona sea contaminada por alguno de estos agentes patógenos. Transmisión vía sanguínea, gastrointestinal, pero si la gastrointestinal se requiere que la persona consuma aguas contaminadas por cadáveres que seguramente hayan dejado algunos remanentes allí, y por vía aérea pues la tuberculosis también. Entonces, siguiente, lo que indican los indicadores. Aquí básicamente pueden ocurrir esos contagios cuando el cadáver realmente presenta el virus o el agente patógeno, pero se requiere entonces que el individuo no tenga guantes, no tenga una máscara, no tenga un gorro, no tenga la protección, los elementos de bioseguridad que normalmente o que el instituto tiene anotados en unos protocolos. Entonces es muy poco probable que estos cadáveres que ustedes acaban de ver, de cadáveres de hace 4 años, que nos lleguen a transmitir un virus. Es decir, vean los factores, los porcentajes de riesgo de transmisión, y eso no lo hicieron al azar, esto corresponde, es el resultado de diferentes investigaciones. Vean, para hepatitis B, entre el 6 y el 30% en quienes no se han vacunado. Para hepatitis C, entre el 1.8% en promedio, y para VIH 0.5%. El VIH es un virus muy lábil. Con el solo cambio de temperatura del huésped, es decir,
se bajó la temperatura de los 37 grados centígrados y es posible, en algunos artículos publican que a las 2 horas fallece, desaparece este virus. No obstante, puede durar hasta 16 días, pero sí el cadáver permanece constantemente almacenado bajo 2 grados centígrados. Entonces, estos cadáveres de la colección, en los que traen tejido, remanentes de tejido blando, pues es muy poco probable que alguno de estos virus haya permanecido allí. Claro, pueden prevalecer quizás hongos en algunos momificados que ingresan, pero entonces incluso para que ese hongo se transmita, tiene que obligatoriamente la persona tener contacto directo con esos tejidos y eso no va a ocurrir. Yo tuve un accidente a pesar de, el 31, ese fue mi regalo de 31 de diciembre de 2010, me afanaron para quitar unos cadáveres de la morgue de esos que teníamos, entonces por las premuras, pero no le he hecho la culpa a nadie, fue culpa mía, con un cuchillo muy nuevo, casi, es decir, me corté todo este dedo, tuve contacto, ingresaron ahí líquidos de purga, parte de tejido blando del cuerpo, en fin, pero el resultado pues no pasó nada. Creo que me estoy muriendo. Bueno, eso es lo que yo creo. Sigan, adelante. Esas son algunas de las recomendaciones que mencionan estos investigadores con respecto al manejo de los cadáveres post desastre masivo. Y como ustedes pueden observar, son las mismas que utiliza el instituto y las mismas que han utilizado los investigadores que han estado en contacto directamente con la colección. Entonces, yo en resumen lo que quiero decir aquí con este mito, que lo quiero aplicar a la colección, es esos cadáveres no hacen absolutamente nada, no generan ninguna enfermedad, no traen ninguna enfermedad, lo cual no quiere decir que yo tenga que estar introduciéndole los dedos al cadáver con mis manos directamente o abrazándolo, absolutamente nada, no va a ocurrir nada, no ha ocurrido nada hasta el momento. Son cadáveres muy similares a los cadáveres de necropsia que llegan aquí en estado de adiposira o en avanzada descomposición. Siguiente. Entonces, en resumen, ¿qué dicen estos artículos y otros más que hay en la red? Los pueden consultar. Los microorganismos involucrados en el proceso de descomposición no son patogénicos y, entre paréntesis, diría yo, en la medida que usted no tenga contacto directo con el cadáver, en la medida que usted se proteja lo suficiente de un posible riesgo biológico. Siguiente. Listo. Hasta ahí. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué pasó con la colección? Con el proyecto 615, el proyecto terminó, ya vieron ustedes los resultados que se han obtenido sin haberlo querido, se desarrollaron muchas investigaciones. Pues hicimos una propuesta, hemos corrido con muy buena suerte porque afortunadamente pues la actual dirección del instituto él es médico en primera instancia, es especialista en antropología forense y ha tenido contacto y sabe perfectamente para qué es una colección ósea y cuáles son los beneficios. Entonces hicimos una propuesta al director del instituto, al doctor Carlos Valdés, y qué pena la confianza. Posteriormente él le pareció muy buena la idea, la propuesta en que consistía en que agrandáramos esa colección, en que la volviéramos una colección grande, representativa pues de la población colombiana. Entonces él estudió el proyecto y nos dio instrucciones para que le presentáramos ese proyecto a la junta, al comité directivo del instituto en pleno. Allí se les explicó en qué consistía y en resumen pues fue aprobado y la idea es que vamos a montar un nuevo servicio que se dedique solamente a la investigación con esos cadáveres que se van a recuperar de ahora en adelante y con los que se han recuperado, los 600 que ya se han recuperado. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recolectar? Vamos a recolectar un total de 4.000 cuerpos, 3.000 adultos y 1.000 subadultos. Los 1.000 subadultos pues van a ser muy importantes para el país y de hecho para otros países porque investigaciones de tipo poblacional en población infantil, en población subadulta son pocos. Entonces eso es lo que vamos a hacer, va a apoyar a las áreas de clínica y patología. Aquí no me quiero exceder, afortunadamente está el doctor Wilmer en clínica a nivel nacional y también en patología. Se tienen que utilizar una serie de procedimientos numéricos, matemáticos, fórmulas para establecer unas variables. Entonces, el consenso internacional es que, esas fórmulas que apliquemos procedan de estudios poblacionales en
en población colombiana, es decir, vamos a la fija, vamos a tener referentes nacionales. Esta propuesta que se le hizo al instituto y que fue muy bien recibida, aprobada, está basada también en la misma visión del instituto, en lo que ha escrito en el papel. Por ejemplo, en el plan estratégico dice que hay que crear nuevas áreas, que hay que proveer las herramientas y medios tecnológicos que garanticen oportunidad y confiabilidad en la información, hay que fortalecer la investigación. Entonces, en este contexto de las ideas del instituto, de los planes del instituto, pues se ajusta este proyecto que estamos presentando. Estamos trabajando ya como un proyecto de inversión. Hay que hacer muchísimas cosas, hay mucho trabajo que adelantar en esta colección, administrativo también por el momento. Siguiente. Hay que crear bases de datos, hay que crear mucha información, es decir, el trabajo es muchísimo que hay que hacer. El por qué, además de los criterios de los criterios científicos que dicen que cuando examinemos un cadáver y tengamos que aplicar, o una persona viva en clínica y tengamos que estimarle la edad, la talla, qué sé yo, hay que hacerlo con estándares y con parámetros endógenos, parámetros nacionales, referentes nacionales resultantes de estudios poblacionales de una colección del mismo país a la que pertenece el cadáver. El instituto, pues la verdad se expone, ya va a completar 100 años y lleva 100 años expuesto a que ocurra lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia. Ustedes saben que allá se creó un tribunal especial internacional para juzgar los crímenes de guerra que se dieron allí. Para no alargarme en todo esto, pues imagínense que cuando estaban juzgando a Milosevic y a otros generales, en fin, uno de los abogados quiso interponer o ganar ese juicio precisamente porque planteó algo así al juez, como que los estándares que estaban utilizando para identificar estos cuerpos no eran de ninguno de los países de la antigua Yugoslavia, eran estándares sacados ¿de dónde? De referentes norteamericanos y referentes de algunos otros países europeos, lo cual va en contra de muchas cosas. Es decir, no es lo mismo el desarrollo de un niño de 15 años de aquí de Colombia al desarrollo de un niño de 15 años de Washington. Lo mismo si lo miramos por estratos también. No es lo mismo de un niño de 12 años del norte de la ciudad, de unos sectores estrato 6, a un estrato 1 como el barrio La Candelaria, donde yo vivo. Es decir, los niños no tienen la misma alimentación, los recursos son más bajos, en fin, por tanto la dieta también va a ser, vean, flaquito, entonces va a ser diferente. Eso es, entonces la idea es que con todas estas investigaciones se pretende generar productos de investigación científica serios, acordes a estándares internacionales. Siguiente. Esta es la idea de recolectar, es decir, vamos a iniciar la recolección de 3.400 cuerpos para completar los 4.000 y ya estamos adelantando conversaciones con la unidad administrativa, con la unidad ejecutiva de servicios públicos del distrito, que es la entidad que maneja plazas de mercado, cementerios, recolección de basuras. Ellos son los que nos aprueban a nosotros que continuemos recolectando estos cuerpos. Siguiente. Entonces, ¿qué pretende a mediano y largo plazo la colección? Pues básicamente que la gente investigue, es decir, aquí esto es una propuesta de largo alcance, se pretende que todas las personas relacionadas con las áreas de patología, antropología o ontología, genética, presenten proyectos y los desarrollen. Aquí hay que cambiar un poco la política también institucional, eso se está estudiando ya. Es darle un poco de tiempo para todas aquellas personas que quieren investigar, es necesario, es decir, uno puede tener muchos deseos de investigar o de escribir, pero si no nos dan el tiempo suficiente, pues es un poco complejo adelantar esas labores. Entonces eso se está estudiando, el instituto lo está estudiando y se piensa dar tiempos a los investigadores para que eso progrese. El instituto de medicina legal es toda una caja de Pandora, todo un potencial de investigación para generar conocimiento, entonces en eso andamos. Esto es básicamente lo que yo les quería contar. Entonces si
si hay preguntas, ahí podemos cerrar ya. No sé si tengan preguntas. Wilson, no, usted no. Adelante. No, porque usted está impedido para ello. ¿El proyecto tiene algún tipo de medidas de control para garantizar que, por ejemplo, el individuo que dice el cementerio que está entregando sea efectivamente el individuo que yo estoy recibiendo? Por ejemplo, ¿y qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que estas garantías no estén, o ese control no esté, y por ejemplo, como yo sé que seguramente se examina posteriormente el esqueleto y el antropólogo encargado pues determinará si es un individuo masculino o femenino y corroborará la información? ¿Qué pasa en aquellos casos o cuál es el nivel superior de control cuando, por ejemplo, sabemos que en el caso del sexo hay individuos que presentan, por ejemplo, características masculinas? Entonces, si yo como antropólogo encuentro que ese muerto tiene características masculinas y lo identifico como masculino y la información me está diciendo que es un individuo femenino, ¿dónde están los controles superiores? Bueno, sí, eso está muy bien, claro, se han presentado algunos casos, pues afortunadamente pocos ya los tenemos casi todos identificados. Algunos casos que en un momento que fueron entregados en el cementerio hubo algún cambio de nombre, se mezcló el cuerpo, pero es una labor que nosotros estamos realizando, es decir, estamos trabajando en eso. Ya para la nueva fase no va a ocurrir, hubo problemas de tipo administrativo al momento de la recolección de algunos de los cuerpos y efectivamente hay unos casos que están pendientes por revisar y vamos a hacer el control precisamente con documentos del cementerio. Eso es algo que se va a superar completamente para la nueva fase, y los casos que hay así, que son muy pocos, entonces se le dará solución de esta manera. Porque yo pensaría que, por ejemplo, una medida de control es, si están recibiendo el cadáver que viene en el ataúd, lo primero que uno hace, no sé si lo hagan, se toma la fotografía. Hay casos, por ejemplo, en los que viene con tejido completo, viene con prendas con todo. Entonces, la primera fotografía nos puede indicar si es un individuo masculino o es un individuo femenino, si tiene tejidos blandos en ese momento. Que sí. Podría ser, por ejemplo, controles iniciales para eso. No sé si lo están haciendo. Para poderlo corroborar, por ejemplo, con la información que ya cuando se haga el análisis de la colección, la persona que lo esté haciendo pueda decir efectivamente esto es. Sí, claro, esa es una de las... es decir, todo eso ya ha sido tenido en cuenta y también se van a seguir recibiendo opiniones que permitan construir una colección perfecta. Eso será tenido en cuenta, no va a ocurrir, eso de la fotografía está incluido también ahora como nuevos procedimientos, por ejemplo, dejar el fémur derecho o el miembro inferior derecho no va a ser sometido a ningún proceso químico, porque precisamente eso va a permitir ir a la fija para hacer estudios genéticos de tipo poblacional, para sacar alguna pequeña muestra, tamaño de moneda, para hacer este tipo de estudios. Wilson. Una pregunta y una recomendación. La pregunta va encaminada a si ya hay un primer borrador para el acceso de las políticas de acceso a esa colección. ¿Cómo se va a acceder? ¿Quién va a ser el custodio? ¿Qué se puede hacer con la colección? ¿Qué no se puede hacer? Claro, todo eso forma parte, como les decía, hay una gran cantidad de tareas que estamos adelantando. Lamentablemente, pues no está sino el suscrito haciendo eso por el momento. No se han destinado recursos para contratar asistentes. Dentro de poco pues, va a venir un estudiante de la Nacional, como lo planteó el señor director, pues por el momento apoyarnos de estudiantes interesados en todo eso. Ya tenemos un estudiante aprobado, está por aquí, y hay otra estudiante, una señorita que no está en el momento, ella también va a participar. Entonces, se pretende pues hacer protocolos, hay que hacer unos PETs, se supone que va a ser un nuevo servicio, hay que crear unos PETs, unos procedimientos. Ya tenemos, por ejemplo, eso no me lo voy a inventar yo, estoy tomando referentes, ya tenemos, por ejemplo, del Smithsoniano, ya tengo copias de cómo es el manejo de la colección, de Portugal también me han enviado. De hecho, aquí hay una colección en el instituto que también tiene unos PET desarrollados, cómo es el acceso, porque no puede ocurrir lo que ocurrió cuando hicimos ese proyecto grande con ICITAP, con la Fiscalía, la Policía, que mucha gente estábamos allá y se veía a todo el mundo por allá, corra con un hueso de aquí para allá, el otro con un cráneo. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Afortunadamente estaban rotulados todos los huesos. En una revisión que estoy realizando ahorita, que estamos realizando con otra investigadora
de otro proyecto que estamos realizando, hemos encontrado cadáveres con 4 tibias, todas rotuladas, pero entonces eso fue resultado de ese desorden, es decir, eso no fue planeado, esa parte aplicada de hacer investigación no fue planeada. Entonces, todo eso forma parte, digamos, de los planes. No pueden estar allá 20 investigadores al tiempo. Van a haber unos puestos de trabajo para 6 investigadores que pueden estar 6 por la mañana, 6 por la tarde y así sucesivamente. Va a ser de una manera completamente ordenada. Van a tener que portar hasta un carnet, tener el proyecto aprobado en otra dependencia. Toda esa parte administrativa está en construcción, como las páginas web. ¿Cuál es la otra? Bueno, la recomendación es que cuando pase la segunda etapa del proyecto... ¿Cuando pase o cuando inicie? Cuando pase el proyecto, por favor calcule los costos que significa que la empresa que viene a recolectar los residuos biológicos, hay de toda esa cantidad de residuos biológicos que genera. Yo creo que debe usted recordar que eso fue una de las trabas, de los problemas. No las traves, sino el... Ah, claro. La puya, ahí el clavo en el ojo que siempre nos decían. Sí. Eso había generado que se incrementaran los costos de la recolección de los residuos biológicos en el instituto. Entonces pienso que hay que hacer una planeación muy minuciosa de eso. Esa está muy bien hecha. A pasar. Eso no va a ocurrir porque precisamente no va a pasar con un proyecto de investigación, es decir, no va a pasar por el Grupo Nacional de Investigación Científica. Va a pasar esa planeación nacional. Si los recursos van a ser obtenidos precisamente de planeación nacional, es un proyecto de inversión que suma alrededor de 2.200 millones de pesos. ¿En qué se va a invertir ese dinero? Pues la idea es que vamos a trabajar 5 personas, aparte del suscrito, van a haber 2 profesionales más, van a haber unas personas asistentes que nos van a ayudar a desvirar los cuerpos, tenemos que tener una persona administrativa que nos ayude a llevar también bases de datos, los carros con los que se traen aquí los muertos pues consumen gasolina. Hay que invertir todo ese dinero, la infraestructura cuesta alrededor de 750 millones de pesos, arreglar este espacio que tenemos acá, adecuarlo para toda la colección, los equipos, cabinas, es decir, es una cifra que suena un poco grande, pero la verdad es que si ustedes la distribuyen en 5 años, con eso van a pagar aproximadamente 6 personas durante 60 meses. Se van a comprar los equipos, es decir, es un dinero que está a ras con las necesidades del proyecto. Ya después de los 5 años, ya empezará a andar solito con los propios recursos del instituto. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? La doctora Mónica debe preguntar algo. Sí, yo tengo una pregunta. Cuando habla de que es una muestra conocida, ¿qué tipo de información se tiene para hacer análisis de patologías? Bueno, eso sí, aquí sí debo echar una puya a no sé a quién, al grupo de investigación, a la división, a patología. Es una pregunta muy importante. Gracias, doctora Mónica. Resulta que hay 2 tipos de información. Yo dije en un principio que los cadáveres tenemos toda la información, sabemos cuándo nació, tenemos sus cédulas, fotografía del rostro, sabemos cuándo murió. Hay 2 tipos de información, la información clínica. Muchas de esas personas fallecieron de muerte natural en un hospital y en este momento no tenemos acceso a esa historia clínica, pero eso se va a hacer con estos cuerpos. Y la otra información que es importante es que nosotros tengamos acceso al protocolo de necropsia. Tenemos más o menos en este momento 180 y pico muertes violentas dentro de esos 600. Lamentablemente las cosas no funcionan siempre bien, el engranaje no funciona siempre bien. Hemos solicitado desde el año 2010 que tener acceso a esos protocolos de necropsia para tener información de esas muertes violentas, no lo hemos logrado. Yo espero que eso se solucione ahorita antes de iniciar la nueva fase de la colección. Es información que requiere un investigador. Por ejemplo, usted quiere hacer una investigación, por ejemplo, sobre homicidio o suicidio. Y usted está en La Guajira y usted necesita saber
para hacer su estudio necesita saber, cuénteme cuántos individuos por lesión por proyectil de arma de fuego hay en cráneo, y por suicidio o por homicidio. Yo en ese momento no le puedo suministrar a usted que está en La Guajira y que quiere investigar ese dato porque no he tenido acceso a los protocolos de necropsia. Eso es lamentable, tengo que decirlo aquí en público, pero así funcionan las cosas. No se ha logrado eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿El convenio con registraduría para los datos de cédula con respecto a la estatura se siguió haciendo? Bueno, sí, eso no, aunque sí debería hacerse como convenio, pero claro, para no tener que dar tanta vuelta. Nos ha apoyado muchísimo el grupo de dactiloscopia. Nosotros tenemos el dato de la cédula, le pasamos un listado al grupo de dactiloscopia y ellos nos han venido ayudando desde el año 2009 para pedir que nos faciliten la tarjeta de preparación de la cédula, y con eso obtenemos los datos básicos de talla. La talla es un problema bastante grave porque ustedes lo saben que las personas, que los funcionarios que toman la talla, cuando a uno le dan saca la cédula, expide la cédula, pues no son fiables. De hecho, tengo una hermana que mide 1,83, pero porque le guiñó el ojo al señor de la registraduría, colócame 8 centímetros más, y le subieron, quedó de 1,83, ella mide como 1,74. Entonces, esos datos no son fiables, pero los datos de la necropsia nos permiten corroborar precisamente con los datos de la cédula esas diferencias. Aquí hay dos personas, Juan Manuel y Carlos, que ya no está con nosotros, se fue, bueno, pero no murió, se está trabajando en otra entidad, está en Suiza. Son personas que han estado interesadas mucho en esta información de la talla. Dentro de poco van a producir algo muy importante sobre eso. Entonces, eso ha sido un aporte muy importante por parte de dactiloscopia, nos ha ayudado y tenemos toda esa información. En la cédula tenemos pues el sexo, la talla y la talla, esos dos, ¿no? Fecha de nacimiento. Bueno, ¿alguna? La colección, no sé si no entendí mal, pero ¿se va a curar o no los restos? ¿Se van a curar? ¿Qué quiere decir curar en este contexto que no lo comprendo? Aplicar los procesos químicos necesarios para dejar esos huesos de modo que no se dañen, que queden perfectos para la manipulación y todo ese tipo de cosas. Ah, claro, también se va a trabajar en eso, pero no se le va a someter a procesos químicos, a tanto proceso químico. Es decir, lo máximo es introducirlo después de haberle retirado la mayor cantidad de tejido blando, sumergirlo en una olla, ¿cómo es que le dicen? Una olla tamalera, así se llama comercialmente. Se introducen ahí los huesos en los que todavía permanece algo de tejido blando, se someten, se hierven en agua, se le mezcla algo de cal y con eso se logra la desviación, pero no. Lo que sí queremos, es decir, ya estamos haciendo la prueba con un cadáver que tenemos allí de la colección, lo he estado rehirviendo en el laboratorio de antropología, porque parece que esa persona tenía una gran cantidad de tejido adiposo, es decir, escurre grasa a todo momento, gotea grasa, y lo hemos servido. Entonces hay que acudir a los jabones que utilizan allí para retirar esta grasa. La idea es que cuando el investigador llegue, pues se encuentre con un hueso completamente seco, limpio, que incluso nos ahorre comprar guantes, ¿no? Lo pueda coger directamente con la mano. Que no se podría hacer. Que no es lo correcto, claro, que no es lo correcto. Que le sugiero entonces pues dado que no se va a hacer ese proceso, una de las cosas que pueden hacer es en los siguientes casos utilizar agua oxigenada, que los desgrasa de una manera bastante bien y los huesos quedan perfectos, no se deterioran tanto con la carne. Perfecto, gracias. Doctor. En el mediano y largo plazo, ¿cómo serían las consultas que clínica podría hacer a la colección? Estaba pensando si se estaba comentando radiológicamente, porque uno en clínica pues tiene son personas vivas con radiografías, tomografías, y cómo lo comparo yo con lo que tengo en la base de datos o en la colección para obtener información en clínica. ¿Cómo sabes? ¿Cómo preveo? Bueno, eso no se ha previsto realmente, pero le puedo responder. Es decir, usted me está poniendo el caso de un individuo que llega para valoración de edad, por ejemplo, ¿sí? Y que usted le va a hacer un carpograma, por ejemplo. Aquí la idea de esta colección está abierta para absolutamente todos los profesionales del instituto, todos los investigadores, estudiantes de pregrado, de posgrado,
para que realicen ese tipo de investigaciones. Entonces, simplemente lo ideal sería tener, para este ejemplo del carprograma, que aquí hubiera, que con esta población vamos a hacer ese tipo de estudios. Eso sí está contemplado. Estudios de desarrollo de centros secundarios de dosificación, de desarrollo dental, incluso ese, y la comparación la podría hacer cuando alguien haga una investigación con carpos y genere un atlas parecido al de Gruelich y Pyle, creo. Sí es, exactamente. Entonces, supongo que esa es la manera. Sí, porque es que es la única forma, es decir, tiene que haberse radiografiado muchos individuos para tener un estándar, entonces ahí los vamos a tener y usted está bienvenido para que se haga el primer estudio en carpogramas. ¿Alguna otra pregunta? La doctora me iba a preguntar algo, doctora Liliana. ¿Qué es? No tengo pregunta. ¿No? Bueno. Nada más. Bueno, pues muchas gracias por haber venido y estamos pendientes. Bien, damos gracias al doctor Sanabria por haber compartido este excelente trabajo y las proyecciones a trabajo futuro. Queremos también invitarlos para la próxima, la 8ª hora académica forense, el día 30 de mayo, a la misma hora en este mismo salón. El tema es sobre muerte súbita de origen cardíaco, lo va a presentar la doctora Gloria Jiménez, patóloga forense. Estamos todos cordialmente invitados. Bueno, gracias.